Día bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Un tema muy importante, el asunto de los profetas, apóstoles, pastores, maestros y padrecitos. Mira, este asunto es tremendo, por eso hoy vamos a hablar de gloria en gloria, así se llama el estudio, de gloria en gloria. El amado apóstol Pablo, tenemos que empezar comenzando que el amado apóstol Pablo nos habla de que él iba de gloria en gloria. Por ejemplo, Pablo primeramente estaba aferrado a la ley de Moisés. Y el que decía lo contrario a esa ley era capaz de consentir en su muerte, o que lo llevaran preso, o que lo mataran a pedradas, como hicieron con Esteban y Pablo. En el momento que era Saulo de Tarso, consentía esa muerte. De eso da testimonio las Escrituras. Pero hay que prestarle mucha atención a Pablo, el apóstol de los gentiles, porque no estamos discerniendo entre lo terrenal y lo celestial. Y ahí es donde está el problema del arroz con mango que tenemos hasta el día de hoy, que a causa de eso tenemos airado a Dios. Y recordemos que por la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ah, hermano, pero los obedientes también les cae. Bueno, hay un dicho por ahí humano que dice que pagan justos por pecadores. ¿Me entiendes? Hay un dicho humano. Entonces, nosotros tenemos que entender una cosa. ¿Para qué nosotros nos reunimos? Bueno, nosotros nos reunimos porque queremos reconciliarnos con Dios. Queremos que Dios esté feliz, que Dios no se aire, que no vengan las desgracias que vienen y han venido a través del tiempo sobre la tierra. Y sobre todo, consecuencia que ha destruido la humanidad. Usted va comprendiendo. Por eso es que nosotros estamos hoy aquí reunidos, porque queremos conocer la verdad. Bueno, dice Jeremías 33:3, que se lo sabe mucha gente por ahí. Mira, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Tú quién? Bueno, cuando nosotros vemos en Efesios, en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice que él vino para preparar un pueblo, que este pueblo iba a educar a aquellos sabios. Este pueblo viene a educar a los curas, a los pastores, a los sacerdotes, a los profetas. Vienen a educar a todos estos hombres que se llaman de esta manera. ¿Por qué? Bueno, porque no conocen la verdad. Y hermano, ¿cómo usted puede decir que tiene la verdad? No solamente tengo la verdad absoluta. El mismo apóstol Pablo, cuando se habla en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 9, dice que había un hombre llamado Ananías, hombre piadoso según la ley, que Cristo se le apareció. Y le dijo, mira Ananías, ve por la calle que se llama derecha, busca la casa de un justo, y entonces ahí tú vienes y vas a conseguir a uno llamado Saulo de Tarso. Cuando tú consigas a este hombre llamado Saulo de Tarso, tú le vas a decir que recupere la vista de mi parte. Y que él ha sido escogido para conocer, para ver al justo, conocer la voluntad de Dios y oír la palabra que sale de su boca. Este Ananías que Dios escogió, le dice al Señor, Señor, si de este hombre hemos oído que es malo, que viene por nosotros, tiene poder y carta para mandarnos presos y aún matarnos a nosotros. Pero Dios le dijo en la divina respuesta del Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, no otro, este Pablo, el apóstol de los gentiles, porque yo a él le mostraré lo que tiene que padecer por mi nombre. Pablo, el apóstol de gracia, le cuenta esto a Lucas, el apóstol Lucas, que escribe el libro histórico de Hechos. Y en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 22, en el versículo 14, viene Lucas y escribe, mira, Pablo dio testimonio de esto que estaba aconteciendo aquí,
Y yo estaba ahí, yo soy testigo de eso, que entró un hombre llamado Ananías, hombre piadoso según la ley. Mira, hombre piadoso según la ley, no cualquier cosa. Un hombre piadoso según la ley en aquel tiempo era alguien respetado, a alguien que no mentía, alguien que no iba a venir a poner por su propia concupiscencia, a alguien que se iba a dirigir y a regir por el mandato y la orden de Dios. Este hombre entró y me dijo, hermano Saulo, recupera la vista. Y yo en el mismo instante recuperé la vista. Me dijo más, me dijo, el Dios de nuestros padres, es decir, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, te ha escogido. ¿A quién? A Pablo. ¿Me entiendes? Tú tienes que saberlo. Porque aquí es donde está el arroz con mango. No han ido de gloria en gloria. Cuando él le dice a Pablo que recupere la vista y que el Dios de nuestros padres le había escogido para conocer su voluntad, sin la que nadie, según Mateo capítulo 7, 21 al 23, puede entrar en el reino de los cielos, y ver al justo y oír la voz de su boca, Pablo recupera la vista y adivinen qué hizo Pablo. Fue y se bautizó. ¿Y por qué Pablo fue y se bautizó? Porque era lo que los demás decían. Pablo apenas estaba en pañales. Pablo era un bebé. Pablo era un versado en la ley mosaica, pero en la gracia apenas le iba abriendo los ojos. Era un bebecito de pañales, ¿me entiendes? Era un bebecito de leche. Entonces por eso él iba de gloria en gloria. Él se bautizó y por supuesto empieza a bautizar con agua. Y bautiza a Gallo y a la familia de Estéfanas. Y sabe Dios algún otro. Él después ni se acordaba a quién había bautizado. Igual que todos los llamados pastores. Ni se acuerdan a quienes han bautizado. ¿Cómo lo van a saber? Pero resulta que sigue la historia en el libro histórico de Hechos, ahí en el capítulo 19, del 1 al 8, dice que el amado apóstol Pablo, yendo por las regiones, agarró y se consiguió 12 hombres. Y a estos 12 hombres le pregunta y le dice, mire, ya ustedes fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y los hombres lo miran, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, como muchos ahorita no saben que hay Espíritu Santo. Lo que sí saben es que hay Espíritu cuánto tenéis, cuánto valéis. Pero no saben que hay Espíritu Santo. Entonces viene el amado apóstol Pablo y les dice y les explica, mira, algo que es muy fácil de comprender. Literalmente le dice Pablo, no. El amado apóstol, Juan el Bautista dio testimonio diciendo, yo he bautizado con agua, pero viene otro que es antes de mí, y aunque llegó después de mí, no soy digno de desatar sus sandalias, bautiza con Espíritu Santo y fuego. En el momento que los hombres oyeron esto, fueron bautizados. ¿Por qué fueron bautizados? En el nombre del Señor, porque ahí empezaron a creer en el Señor. Empezaron a entender que el bautismo es adquirir el conocimiento de la gracia de Dios. En ese momento ellos fueron bautizados. En ese preciso momento, ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios, como lo dice en Gálatas 4:6. Dios envió el Espíritu de su Hijo. ¿Cómo se llama el Espíritu del Hijo de Dios? Cristo. Ese Espíritu Santo lo envió, el Espíritu de Cristo lo envió a nuestros corazones, el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo entonces? En nosotros, en su morada, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros somos el tercer templo de Dios. Y ahí mora Dios en el Espíritu Santo, lo puso en nuestros corazones. En nuestro corazón está el arca de Dios. En esa arca está la fe en la resurrección de los muertos. Están los 10 mandamientos de Dios, que es el mandamiento espiritual, y que es las tablas. Y está el verdadero maná, o sea, la verdadera o la verdad absoluta de la palabra de Dios. Por eso nosotros venimos a acomodar
lo terrenal a lo terrenal, lo que es de la ley, lo que es del mundo, y lo celestial a lo celestial. Yo he venido porque la manifestación gloriosa de los hijos de Dios se manifiesta ahora y desde ahora para adelante. Ahora bien, el amado apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 10 hasta el 18, Pablo viene y viendo aquello que está ocurriendo hoy. Muchos dicen, mira, ¿y tú eres de quién? ¿Tú eres cristiano? Y dice, bueno, yo soy pentecostal, otro yo soy bautista, otro yo soy presbiteriano, otro yo soy testigo de Jehová, otro yo soy mormón, otro yo soy católico, apostólico y romano. Mire, usted no es de ninguna denominación, usted es de Cristo, porque ser cristiano es simplemente seguir el ejemplo de Dios en Cristo. Porque Dios se manifestó en Cristo, como está escrito en Romanos capítulo 9, versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Usted va comprendiendo entonces? Pues es muy importante que nosotros comprendamos, porque si no vamos a seguir perdidos. Y por eso usted no es pentecostal, bautista, presbiteriano, testigo de Jehová. No, nosotros somos los creyentes, los que le estamos creyendo a Dios. Entonces viene Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1, del 10 al 18, y viene y dice, le ruego, le suplico, por la misericordia de Dios, que habléis todos. ¿Cuántos todos? Todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, en uno son de Jehová, en otro hay más diablo y demonio que la misma luz de Dios. En otro, no, que no podéis comer, que no podéis vestir, que se meten con tu vida personal. En otro, se agarran y te prohíben casarse. En otro te agarran serpientes y con las serpientes se la pasan a los ingenuos. O sea, son muchas las millones de doctrinas que hay y todas difieren de la verdad. Tienen chispas de gracia, porque cuando dicen que Dios es grande y poderoso, tienen una chispa de gracia. Pero cuando le dan poder al diablo para destruir, para matar, para robar, para lo que sea, entonces ya la gracia, la chispa de gracia ya se le eliminó. Porque es Dios el que enferma y el que sana. Y es Dios el que da la vida y el que la quita. Así que no le puede dar ningún poder a ningún diablo ni ningún demonio. Nosotros somos los que, según nuestros hechos, vamos cobrando, vamos recibiendo de lo que sembramos. Pero eso no te lo dice. Entonces es muy importante entender que cuando Pablo está hablando aquí en 1 Corintios capítulo 1 del 10 al 18 nos está suplicando que todos hablemos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, porque ni Pablo, ni Pedro, ni Apolo, ni ningún otro dio su vida por nosotros sino Cristo. Y nos olvidamos de Cristo por estar pendiente de, mira, no, porque que el pastor, voy para aquel pastor, porque el pastorcito, el único pastor que sana es Dios. Es el único pastor. Ahora bien, Pablo viene y dice, ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 10 al 18, Pablo dice, mira, si yo bauticé a alguno, ya ni me acuerdo, si a Estéfane o a la familia de Gallo, ya ni me acuerdo, porque a mí no me mandaron a bautizar con agua, sino a predicar el evangelio. Pues el bautismo con agua era de Juan. ¿Y por qué entonces los discípulos con el Señor nunca bautizó? Bautizaban los discípulos. Y eso era mientras el Señor moría. Porque hasta que el Señor no muriera y dijera, consumado es, todavía estaba en vigencia el pacto de la ley. Cuando Él muere, entonces el pacto de la ley de Moisés quedó abolido. ¿Y por qué el pacto de la ley de Moisés? Porque son leyes sacerdotales. Y los únicos que bendecían eran los sacerdotes. Los únicos que podían hacer todas estas cosas eran los sacerdotes. Ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es? Cristo. No hay más. Y por el quien recibimos la salvación.
Ahora, ha sido tergiversada la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo, recordemos que Pablo va como de gloria en gloria. Por eso Pablo viene en Gálatas y le dice, mira, lo que yo tengo por la ley, lo tengo por estiércol, o sea, por pupú, en comparación a la divina gracia de Dios que me ha sido encomendada. Para nosotros tiene que ser de la misma manera. Yo antes pasaba por una iglesia y tenía que presignarme cada vez que pasaba por la iglesia. ¿Por qué? Porque era mi fe y mi creencia que ahí estaba Dios. Pero cuando aprendí por la gracia divina de Dios que el Espíritu Santo está en mí, entonces más bien la iglesia, o sea, el templo, la sinagoga, debiera de presignarse más bien delante de mí. ¿O no está el Espíritu Santo de Dios en nosotros? Nosotros somos tierra de Dios. Cuando Adán fue creado, no fue después que lo expulsaron del Edén, fue dentro del Edén. Esa era tierra sagrada, tierra santa. Cuando Adán fue creado. Pero después, cuando lo expulsaron del Edén, se maldijo. Pero nosotros, como los nietos de Adán o hijos de Adán, del primer Adán hablo, no tendremos por qué seguir pagando lo que hizo. Y para eso llegó Cristo, para que en nosotros cambiara todo. Porque habiendo cambio de sacerdote o sacerdocio, también es necesario que haya cambio de ley. Ahora tenemos la ley espiritual. Entonces dice en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11, y él mismo ¿quién? El mismo Dios, diga Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Fíjate, muy importante nosotros ir de gloria en gloria. Si nosotros agarramos aquí este versículo, estáis viendo, aquí dice que hay más maestros y hay más pastores, muchos, porque tiene una S ahí, ¿me entiendes? Pero la pluma mentirosa de los escribas, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, tenemos que ver que el mismo Espíritu de Dios, al quien nosotros hemos clamado, como dice Jeremías 33:3, nos aclara estas cosas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo no vengo aquí por miedo a un infierno, yo vengo aquí porque amo a Dios. No sé ustedes. Entonces, mira lo importante aquí, como está escrito en 1 Corintios capítulo 12 y al 16, que los misterios de Dios es Pablo el que nos los viene a revelar a nosotros, pero son revelados por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y esto es lo que estamos viendo el día de hoy, lo profundo de Dios. ¿Cuántos profetas o cuántos hombres ahorita se están llamando profetas porque aquí dice pastores, porque dice maestros, porque dice pastores y maestros? Entonces, mira cómo dice aquí, el último profeta es Juan el Bautista. En el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, del 11 al 15. A ver, ¿qué dice? Mateo, capítulo 11, del 11 al 15. ¿Quiere alguien leerlo? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo creo que más claro no canta el gallo que le cantó a Pedro. Yo creo que más claro no canta el gallo que le cantó a Pedro. Mira cómo dice aquí en el 13.
porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, no después de Juan. Y el Señor no debe de mentir. Así que si nosotros vemos en el libro histórico de Lucas que dice, y Pablo y Bernabé profetizaban, lo que está diciendo, Pablo y Bernabé predicaban, porque la palabra profeta también se presta para decir predicador. Es probable que lo que estuvieran diciendo. Ahora, yo no me voy a ir porque aquellos en el libro histórico de Hechos digan, estos eran profetas, o aquella mujer era profeta, o la otra era pastora. No. Yo me voy a ir porque el Señor me está diciendo a mí, si queréis, mira cómo dice aquí, y si queréis recibir, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, para mí, el último de los profetas es Juan el Bautista. Mira, pero que ahí dice, el Señor me está a mí aclarando, el Espíritu me está aclarando y me dice, mira, ve, se van a llamar profetas, bien, ¿vendrán falsos profetas o no? Dijo también el Señor. Pero Él está diciendo, y siendo muy específico y claro, si tú lo quieres recibir, yo lo recibo. Porque mi pastor es Cristo. Yo lo recibo. El último de los profetas fue Juan el Bautista. No hay más profetas. Ahora bien, el último de los apóstoles, Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 8 y 9, mira cómo habla el amado apóstol Pablo. Mira cómo dice. Estamos ahí, léalo para que por favor. 8 y 9 de 1 Corintios capítulo 15. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Oído aquí, muy importante. Pablo dice, y al último de todos. Pablo está diciendo, hey, mira, a mí, el último de todos, como un abortivo, o sea, lo último que parió como apóstol, es a Pablo. Por eso dice en Romanos capítulo 1, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mira, mientras que por ahí dicen evangelio según San Mateo, según San Lucas, según San Marcos y según San Juan, eso es un evangelio según ellos. El de Pablo es el evangelio de Dios. Más claro nos canta el gallo que le cantó a Pedro y dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Muy importante que el Señor le decía allá en Mateo capítulo 11, que estábamos leyendo ahorita, 11:11, decía, muy importante porque ahí hay una bendición de Dios, ahí hay un regalo, ahí hay un misterio revelado. Dice, porque no ha habido otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. O sea que Pablo, desde que está hablando, porque Pablo es pequeño, Pablo, el más pequeño, el último, el abortivo, es mayor aún que Juan el Bautista. Para que ustedes lo sepan, en el reino de los cielos. Entonces dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿El más qué? El más pequeño, la zurrapa, el último. ¿Me entiendes? Ya no hay más después de él, no existe. El último de los apóstoles,
que no soy digno siquiera de ser llamado apóstol. Pablo imagínate, no se sentía Pablo digno. ¿Cómo va a sentirse digno otro que ni siquiera se le ha parecido Cristo en verdad? Porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por lo cual yo clamo a Abba Padre. Ahora bien, mira lo que está escrito en el libro histórico de Mateo 23:8. Me avisa cuando estés ahí. Libro histórico de Mateo 23:8. Porque el último pastor y maestro es Cristo. ¿Quién es el último pastor y maestro? Cristo. No puede haber más pastores ni maestros. Mateo 23:8. Sí. Pero vosotros no creéis que os llamen rabí. No queráis. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Fíjate, no queráis, o sea, ustedes que se llaman pastores y maestros, ustedes mismos, no queráis ni siquiera que te llamen maestro, mucho menos pastor. No queráis, porque te estáis metiendo en problemas con Dios. Y se está cumpliendo la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 34, donde dice que los pastores no se pastorearán ni ellos mismos. Donde dice que Dios le va a quitar las ovejas a los pastores, y ese es el arrebato, le va a quitar las ovejas a los pastores y Dios mismo los va a pastorear. Por eso aquí nuestro pastor es Cristo, y Cristo se mueve a través de la palabra de Dios, porque quien te pastorea, quien te cambia, quien te transforma, quien te ayuda, quien te consuela, es la palabra de Dios. Aquí no estamos viendo las cosas terrenales, sino las espirituales, porque las terrenales son temporales, mas las espirituales son eternas, son para siempre. Usted va comprendiendo. Ahora bien, mira lo que dice. ¿Debemos de llamar a alguien maestro? En ninguna manera. Ahora mira bien lo que dice ahí. El único padre espiritual es Dios. Libro histórico de Mateo 23:9. Creo que lo estamos dejando ahorita bien claro todas las cosas, para que no haya, porque siempre ven un gato y entonces resulta que creen que la cola es una pata y le buscan las 5 patas del gato. No. Son 4 y el rabito es la cola del gato. ¿Me entiendes? Ahora bien, el único padre espiritual es Dios. ¿Quién? Dios. Libro histórico de Mateo, capítulo 23, versículo 9. ¿Qué dice? Y no llaméis. Diga, bendecida. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno de vosotros Ni vuestro es Padre. vuestro Padre, el que está en el cielo. Oído bien. Dice literalmente, y no llaméis Padre vuestro a nadie, porque uno es el Padre. Ahora bien, ¿está hablando de los padres creadores, los padres naturales? No. Está hablando de los padres espirituales. Por ejemplo, los sacerdotes en Israel son llamados padres, y de ahí viene el padrecito, el padre Francisco, el padre Antonio, ¿me entiende ya? No. Dios no quiere que a ningún sacerdote lo llamen padre, porque el único padre espiritual es Dios, el único que bendice, porque los demás de Israel tenían que decir Dios te bendiga y te guarde. ¿Se acuerdan ustedes que en el libro de Números, en el capítulo 6, 22 al 24, dice que Dios le dijo a Moisés, que Moisés le dijera a Aarón, que Aarón le dijera a los sacerdotes de Israel, que así bendecirían al pueblo con esperanza? Dios te bendiga y te guarde. Esa esperanza era hasta que llegara Cristo. Llegó Cristo. Bueno, cuando tú lees ahí en Hechos capítulo 3, versículo 22 al 26,
el apóstol Pedro habla y escribe el apóstol Lucas y dice, mira, porque Pedro tenía que dar testimonio de que Cristo era el Dios que había llegado. Usted va comprendiendo. Y viene Pedro y dice ahí, escribe Lucas en Hechos 3, 22 al 26. Así Moisés nos había hablado antes y los profetas desde Samuel en adelante hablaron que había que venir de entre nosotros salir un hermano que mejor que a Moisés habíamos que oír. Y el que no oyera a aquel varón sería desarraigado del pueblo. Y Dios envió a su Hijo para bendecir toda la familia de la tierra. Hechos capítulo 3, versículo 26. Dios envió a su Hijo para bendecir toda la familia de la tierra. Por eso Cristo hoy nos bendijo con toda bendición. Mira, ¿y cómo es esto? Lo explica Pablo en Gálatas 3:9. Los de la fe. ¿Dónde están los de la fe? Amén. Son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham creyó y Dios en su simiente bendijo a todo su pueblo, a toda su descendencia. ¿Usted va comprendiendo? Va, Padre. Entonces, no llamarás a nadie Padre porque Padre solamente hay uno. Dios, hablando espiritualmente. Tu papá es tu papá y tu mamá son tu mamá. Dios le dio el poder, la potestad a ellos para crearte. ¿Ves? Entonces, ese es tu padre creador, tu madre creadora. Como dice en Efesios, en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Hijo, honra a vuestros padres, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que está esta ley que Cristo está hablando aquí en el libro histórico de Mateo, capítulo 23, en el versículo 9, no es para los padres terrenales, sino para los sacerdotes. No le busquen ahí la quinta pata al gato, porque es una cola. No sean incompetentes. Ahora bien, mira, estos que están ya, como Pablo, como Juan, ya ellos fueron constituidos por Dios. Ellos fueron constituidos. Y entonces tú me dirás, ¿y los evangelistas? Entonces mira, como que siempre están buscando las 5 patas del gato, ¿tú entiendes? Entonces dice en 2 Timoteo, en el capítulo 1, del 9 al 11, viene y dice el amado apóstol Pablo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada antes de la fundación del mundo, pero que ahora por la aparición de nuestro Salvador Cristo bendito, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Usted va comprendiendo? Si usted comprende esto verdaderamente, que usted va por el camino real, el camino de la realeza, príncipes y princesas de Dios, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, ¿sabía usted que también va a haber una sola iglesia? Sí, tenga mucho ojo pelado, cuidado con todas estas cosas, póngase las pilas. ¿Y sabe por qué? Porque el apóstol Pablo habla de la buena batalla de la fe. En una batalla no hay una sola persona, no hay un solo continente, no hay una sola nación. Cuando es una batalla, porque hay una pelea entre 2 o más. ¿Ve? Igualmente la buena carrera. Cuando es una carrera, no hay una sola persona que corre, sino que hay 2 o más personas corriendo, compitiendo. Así lo mismo está ocurriendo hoy con las Sagradas Escrituras y la única iglesia verdadera de Dios. Por eso pongámonos las pilas. Hay que ponernos las pilas. ¿Dónde estás tú? ¿En la carne o en el espíritu? Bueno, si tú eres espiritual, tú tienes que ver que vas por buen camino. Si tú andas en la carne, déjame decirte que vas por mal camino. Ahora mira esto, muy importante. Feliz día bendecido. Adelante. Buenas tardes. Mira cómo dice en el libro histórico de Juan, para los que se llaman pastores a sí mismos. Hay muchos que se llaman pastores. Ay, sí, el pastor, no, peor aún,
lo que llaman pastoras. Pero vamos a hablar primeramente del pastor. El Señor dice claramente en el libro histórico de Juan, en el capítulo del 1 al 16, que Él es el buen pastor. Que el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Ve? ¿Quién es el buen pastor? El Señor. Pero hay algo aquí que aclara el Señor, que tenemos que estar pendientes. Porque Él dice en Juan capítulo 10, en el versículo 16, estaba con el pueblo de Israel y le dice, miren, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y entonces habrá un rebaño y habrá un pastor. No dice habrá muchas iglesias o habrá muchos rebaños. Dice habrá un rebaño y habrá un pastor. Muy importante lo que está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 10, versículo 16. ¿Por qué? Porque entonces hoy se está cumpliendo el Salmo 23, 1 y 2. ¿Cómo dice el Salmo 23, 1 y 2? El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. ¿Quién es nuestro pastor? El Señor. El Señor. ¿Y cómo nos pastorea el Señor? Por la palabra. Por la palabra. Nos consuela, nos ayuda. Ustedes pueden llamar a su líder y decirle, líder, mire, estoy por aquí por la Larazulia y se me pichó un caucho. No hay qué hacer y son las 12 de la noche. El líder no va a poder salir de aquí de Maracaibo con el problema de gasolina que hay, mucho menos. Para ir a la Larazulia a cambiarte el caucho para que no estéis solos. Tú ahí donde tú estás, tú activas el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú activas el Espíritu Santo de Dios, los ángeles de Dios vienen a servirte. Porque fue lo que pasó con Cristo en el desierto. Después los ángeles vinieron a servirle. Él no fue a servirle a los ángeles vinieron a servirle. ¿Cuándo qué? Cuando él había sido probado por sí mismo. Él había sido probado por él mismo. Así nosotros mismos, estando en cualquier situación de una leve tribulación momentánea, clamamos al Dios bendito. ¿Dónde está? En vosotros. En nosotros mismos. Y clamamos, Dios, yo recibo en el Señor. Cristo bendito, que tú no me dejas solo en esta leve tribulación momentánea. Y cuando Él ve que tú pusiste toda tu confianza en Él, se hicieron las cosas. Llegó una grúa, llegaron funcionarios, te ayudaron a cambiar el caucho y te acompañaron hasta donde hubiera luz. Así trabaja Dios con su pueblo. No es lo que haría un padre, porque el líder no va. ¿Por qué el líder no va? Pero si fuera su hijo, yo te apuesto que deja todo botado por ir. Esa es la realidad. Y como Dios nos ve como hijos verdaderos, entonces Dios sí envía por auxilio. ¿Usted va comprendiendo? Por eso maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Verdad, hermano Gabriel? Es maldito el hombre que confía en otro hombre. Porque nosotros tenemos que poner la plena certeza y la confianza, la convicción en Dios, que no lo vemos, que es invisible, pero está. ¿O no está Dios en medio de los dioses? Así está escrito en el Salmo, en el capítulo 82 del 1 al 6. Entonces, nos vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 al 38. ¿Cómo está esto? ¿Está de rechupete? Mira, ¿por qué es necesario aclarar esta cosa? Bueno, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora bien, el que no cree en las cosas de Dios es llamado hijo de Dios. Aunque sea hijo de Dios, no es llamado hijo de Dios, sino que los que creen en Cristo son llamados hijos de Dios, según Juan capítulo 1. Ajá, entonces mira, muy importante para los que pastores, curas y sacerdotes, para ellos en especial
este estudio. Mira como dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 al 38. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Así como la ley lo dice, también en la gracia que Pablo predica. Como también la ley lo dice, aquí en la gracia. La mujer no puede pastorear, no puede ser pastora. Y si quiere aprender algo, pregunte en su casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, por medio de la escritura del amado apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Voy por el 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta, muy importante esta partecita en el 37, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, si alguno se cree hijo de Dios, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Hey, esta partecita aquí no la podéis agarrar y obviar y abolir y quitar. No. Reconoce, tú llamado pastor o que te llamas pastor o profeta, reconoce que esto es un mandamiento del Señor. No es de Pablo. Porque cuando Pablo dice algo por su propia cuenta, viene Pablo y dice que por vía de concepción, él da su consejo. Pero cuando es del Señor, dice del Señor. ¿Usted va comprendiendo? Entonces dice, mas el que ignore, ignore. Si tú quieres ignorar, entonces ignora pues. Lo importante es la buena carrera de la fe. A ver quién va a llegar a la meta. Si lo que están poniendo una mujer a pastorear, o nosotros que tenemos a Cristo como nuestro pastor. ¿Quién va más adelante a la meta? Porque de esto se trata, la buena carrera, la buena batalla. ¿Ve? Así que, hermanos, procurad la predicación y no impidáis hablar en idiomas. O sea, si tú quieres hablar en idiomas, mira, yo voy a hablar inglés, francés, alemán y llevar la palabra en esos idiomas, perfecto. Pero no pongáis a Sarabarabati Kutirimícuaro. No. Hey, eso es de hombre y no de Dios. Lo que es de Dios es que tú digas una palabra que la otra persona entienda. Si aquí llega un americano, si llega un alemán, si llega un chino, y entre nosotros el Espíritu Santo nos usa, porque resulta que ese es nuestro vocabulario materno, y te sale fluido, y tú le das toda esta palabra en su propio idioma, entonces ahí tú puedes decir, están hablando en lengua. Para que vamos comprendiendo, pues estamos poniendo los puntos sobre la I. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto es un mandamiento de Dios. ¿Un mandamiento de quién? De Dios. Así que los amo en el amor de Dios y en la paz de nuestro Señor Cristo bendito. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, hijo del Rey de Reyes, los declaro sanos de toda enfermedad, prosperados con toda prosperidad. Declaro una moral intachable y declaro que el Espíritu Santo de Dios está como llama flameante en cada uno de ustedes. Por lo cual clamo, Abba Padre. Ángeles con todos ustedes. Amén, lo recibo.